vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos, en su corazón, era de continuo solamente el mal. Estamos hablando de la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Conciencia quiere decir con conocimiento. ¿Qué es con conocimiento? Aquello que conoces, aquello que puedas entender, aquello que puedas saber. Cuando cité este versículo bíblico, es cuando ya viene la culminación de la dispensación de la inocencia. ¿Cuándo se acaba? Empieza cuando son sacados del huerto. Comienzan a procrearse, nace Caín, Abel, Set, y comienzan a multiplicarse hasta que llega el momento en que Dios dice, basta, hasta aquí le dejo al hombre. Y con eso va a mandar un castigo, un diluvio donde va a acabar con la raza humana. Va a acabar hasta con los animales porque todo está corrompido, todo está malo, todo está destruido. Está terminando el periodo de la conciencia. ¿Qué había pasado? Había dado tanto tiempo Dios para que su conciencia actuara, para que su corazón diera vuelta hacia Dios y pidiera auxilio, pidiera que les ayudara. Se habían olvidado de Dios. Y eso es lo más terrible que va pasando con el ser humano, porque cuando comienzan a marchar las cosas se olvidan de que Dios les había conseguido la bendición, les había dado la nueva oportunidad, pero con esa nueva oportunidad la comenzaron a dejar. Ahora, lo que había leído dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuán terrible debe ser la maldad, cuán grande habrá sido la maldad, pero dice en la tierra, y que todos los designios, todo lo que se proponía de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted se puede imaginar que solamente pensaban en el mal y hacían el mal y querían destruir las cosas. Si no había la intervención de Dios para poner fin a esta dispensación, para decirle al hombre, no pudiste hasta aquí, voy a hacerte una vez más, te voy a dar una oportunidad de administración. ¿Sabe qué hubiera pasado? El mismo hombre hubiera acabado con el hombre. Muchos pensamos que Dios no ha intervenido. Dios intervino en eso. Estoy leyendo el capítulo 6, el verso 6, y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hasta el extremo en que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre en esta tierra. No, ponernos a pensar en eso, que Dios se arrepintió, que era un arrepentimiento total, decir ya no, ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué creé así al hombre? ¿Por qué logré hacerlo? No sabe el hombre cómo llevar las cosas y se arrepintió de haber hecho y le dolió su corazón. Es tremendo. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, bueno, hasta aquí se llegó la administración, he hecho una auditoría de su tiempo, les he otorgado todo lo que deseaban, pero se equivocaron. Entonces hay que poner un fin, hay que hacer algo. Y Dios dijo en el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Voy a raer. Raer quiere decir borrarlos, quitarlos completamente. El Señor estaba tan dolido en su corazón que dijo, hay que acabar con todo esto. Pero Dios tiene un corazón tan grande, un corazón que solo da sin esperar recibir. El hombre nunca le ha dado un bien. El hombre no ha sabido entender lo que Dios le ha dado. Dios le ha provisto cada vez de otro tiempo. Administra este tiempo. Empieza, te doy la oportunidad. Y el hombre no lo hizo. Y se arrepintió Dios. Y dijo, voy a raerlos. Y en medio de lo que está el plan para mandar un diluvio, ocurre algo. En el verso 8 del capítulo 6 de Génesis dice, pero Noé, ¿se acuerdan que hablamos de Noé? El nieto de Matusalén. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hallar gracia ante los ojos de Jehová? Gracia es que fue algo muy lindo.
que su conducta de Noé era totalmente diferente a lo de los demás. Que Noé quería hacer algo, que él quería cambiar, que su corazón respondía a muchas cosas. Y Dios vio y se agradó de él. Y dijo, se agradó. Entonces el Señor le va a dar una oportunidad. El Señor va a utilizar a este varón. Pero ¿qué pasó? Vamos a hablar un poco de Noé. El verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Dice que con Dios caminó Noé. ¿Se acuerdan que hablamos de Enoc? Enoc dice que caminó también con Dios. ¿Y qué hizo? Como iba a venir el diluvio, lo tomó y lo salvó. Se lo llevó y lo está guardando para una misión, la misión de los 3 años y medio, que va a ser la gran tribulación, que después compartiremos eso, cuando lleguemos a un estudio del libro de Apocalipsis. Pero dice que aquí también caminó Noé con Dios. Eso quiere decir que tenía una relación con Él y que las cosas que hacía le agradaba a Dios. Era un hombre que quería y deseaba, era justo. ¿Acaso es difícil ser justo? ¿Qué le llamamos justo? Hacer cosas que son correctas, nada más. ¿Por qué tenemos que dejarnos llevar por la gente que es lo injusto? Si Dios nos está dando la capacidad de administrar nuestro tiempo, nuestras vidas, aún tenemos algo más, es administrar lo que viene con nosotros. Tenemos que administrar nuestras familias, tenemos que saber hacer esto. En el Salmo 139 nos habla que los hijos son herencia de Dios que nos otorga a nosotros. O sea, Dios nos entrega una herencia la cual debemos saberla administrar, debemos saberla llevar, debemos saberla invertir, hacer unos hombres de bien, hacerlos justos, hacerlos con esos valores que necesitamos para que puedan ellos caminar en este mundo. La corriente de este mundo es de un pensamiento malo, un pensamiento injusto. Pero ¿por qué no poder ser justos? Dice que las generaciones de Noé eran perfectas, correctas. ¿Y cuáles fueron estas generaciones? De Set se empezó a abrir una descendencia que llega hasta Noé. De Caín se fue por el otro lado y engendró a otros hijos, pero habían 2 corrientes que se estaban yendo. Sus generaciones de Noé eran excelentes, buenas. Y dice, un poco más allá, después de engendrar sus hijos, el verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, absolutamente llena de violencia. ¿Se puede imaginar? Era todo violencia. Los designios del corazón, pensar en lo malo, no había quien pensara lo bueno, no había un justo, nadie buscaba, nadie hacía, solo Noé apareció en eso. Y miren aquí, dice que se corrompió tanto que la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. En otras palabras, todos los hombres habían hecho lo que querían. Se había corrompido de tal manera que Dios dijo: bueno, vamos a acabar con esto, vamos a raerlos, vamos a borrarlos. No hay otra forma en que podamos quitar esto. Una decisión demasiado grande, demasiado tremenda, que muchos tal vez la van a juzgar, que muchos van a decir: pero ¿por qué no les dio una oportunidad? ¿Cuántas oportunidades les dio? ¿Cuánto tiempo ellos duraron? Imagínense, si podemos ir contando desde Set, en sus generaciones, ¿cuánto tiempo vivieron las personas hasta Noé? Matusalén llegó a 990 años aproximadamente. Imagínense, casi son 1000 años que Dios le concedió a este hombre para que percibiese lo que pasaba. Aparte le nació su hijo Lamec y después Noé. Si podemos contar las generaciones, casi aproximadamente pasaron casi 2000 años, 1000 y tantos años, en los cuales Dios les había permitido que esta dispensación de la conciencia durara casi ese tiempo, 1500 años, y donde el hombre pudiera reaccionar, donde el hombre pudiera hacer caso.
No fue unos cuantos años, mire cuántas generaciones. Y lo más increíble es que nosotros podemos entender que Dios había concedido que los hombres vivieran grandes épocas de vida, o sea, grandes tiempos, para que no dijeran, las generaciones anteriores, las generaciones así. No, ellos mismos estuvieron en medio de todo esto y vieron cómo se fue corrompiendo y cómo se fue dando, de tal manera que llegó hasta el punto de ver que todo se corrompía, que todo estaba fuera de lugar. Y Dios tenía que hacer algo, tenía que intervenir. Y mire lo que hace. Dijo pues Dios, verso 13, a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios comienza a darle la salida. Noé no era un varón hermoso que empezó a ser agradable ante Dios, y Dios dijo: no, este hombre no merece morir con los demás. Dios no es injusto. Halló gracia y Dios empezó a empujar la salvación para él y le dijo: mira, voy a mandar un diluvio y la salida es un barco grande. No te puedes subir a ningún monte, no vas a subir al monte más alto porque todo va a ser anegado, todo va a ser lleno. Entonces Dios le dice que se preparara un arca y le comienza a dar cómo va a ser esta arca. Le comienza a dar las medidas, le comienza a dar el material, le dice cómo hacerlo por dentro, cómo hacerlo por fuera, cómo lo va a aislar, cómo va a ser un aislante ante el agua, porque va a durar mucho tiempo. Imagínense, todo esto se lo comienza a dar. En el verso 15 dice: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Dios le está comenzando a dar las dimensiones, 300 codos de largo. Usted puede medir 45 centímetros de la punta de su dedo hasta su codo, y eso tiene 45 centímetros. Multiplícalo por 300. Esa era la longitud que iba a tener el arca. De ese largo tenía que ser. También Dios le dice que haga de 50 codos la anchura. El ancho tenía que ser de 50 codos. Eso multiplica los 50 por 0,45 centímetros. Ese es el ancho. Y también, ¿qué le dice? Y le dice que de 30 codos su altura. O sea, le explica cómo lo va a realizar y no se queda ahí. Todavía dice: una ventana harás al arca y acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. O sea, le dice que levante de 30 por 50 por 300 codos, y en la parte superior una ventana, una sola ventana, para que pueda ventilarse todo eso. Y acabarás a 1 codo de la elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo piso y tercero. Oh, ¡qué tremendo! Dios le dice hasta los pisos. ¿Sabe qué? Le da los planos, le da la forma, le da el material, le da las dimensiones. Todo lo estructuró Dios. ¿Sabe que en ese tiempo, si Noé nunca había visto un diluvio, nunca había visto una lluvia? Porque dice que de la tierra salía vapor de agua y regaba. Todavía no había llovido, todavía no había sido echadas aguas grandes a la tierra. Y él vivía en una región donde no habían lagos grandes ni mares grandes. Todavía el continente era uno solo. Estaba unido, todavía no se había subdividido, ya no se había apartado, porque esto tiene que ver mucho con el diluvio. Y el Señor empezó a hacer estas cosas, empezó a dictaminarle: haz esto, haz este otro, de esta manera te vas a salvar, de esta manera tienes que hacer. Y no solo estaba pensando en él, sino estaba pensando en su familia. Porque sabe que 8 personas se van a salvar en esto. De tantas personas, de tanta gente que estuvo en esa dispensación de la conciencia, terminaron 8 salvándose. 8 personas se salvaron. 8 personas, y mire, comienza a darle las cosas, y mire lo que dice. Vamos a leer el verso 17, y dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo,
todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios establece un pacto. ¿Saben lo que es un pacto? Un pacto es algo establecido en lo cual esto se va a mantener. Pero lo más hermoso que dice la Biblia es que Él va a hacer un pacto. ¿Con quién? Dios con ellos. Porque Dios no va a fallar, pero el hombre sí le falla siempre. Entonces Dios hace un pacto para poder establecer algo seguro sobre el hombre. Y haré, y vas a entrar tú, va a entrar tu esposa, van a entrar tus hijos y van a entrar sus mujeres. Dice, eso estableceré. Verso 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Macho y hembra serán, dice la palabra. De las aves, según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Eso es lo que Dios había establecido. Oh, qué magnífico, qué maravilloso. Dios no solamente se estaba preocupando por el arca, sino que le estaba diciendo cómo hacerla para que se sostenga durante ese tiempo de 40 días y 40 noches que iba a caer un tremendo diluvio. La palabra diluvio también es mostrada o relacionada con un cataclismo, con algo muy grande, con algo que se va a mover, y se va a mover enteramente todo, en toda la tierra se va a mover. Es por eso que después de comentarles esta parte que estoy haciendo, en el siguiente programa voy a hablar, porque tiene que entrar en esta dispensación, si existían los dinosaurios o no. ¿Por qué los dinosaurios, sus esqueletos fueron dispersados por todo el planeta? ¿Y por qué llegaron a diferentes estratos donde están y han descubierto que se encuentran? Es por eso que vamos a hacer un hincapié en esto en el siguiente programa, para hablar específicamente que la Biblia habla de estos seres grandes, porque existieron los dinosaurios. La Biblia nos esclarece. El verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. En este tiempo Dios nos está mandando a hacer cosas y nosotros deberíamos hacerlo. Sé que a veces vamos a fallar, pero intentemos que lo hagamos y hagamos todo esto. La Biblia nos sigue esclareciendo a través de lo que está pasando. En el capítulo 7, ahora vamos a entrar al capítulo 7, también le dice algo más Dios. Dijo luego Jehová a Noé, entrarás tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire, Dios le dice, Noé, he hallado justo a ti, te he hallado en esta generación, así que vas a entrar tú y tu casa. Es increíble. Si usted lee Hechos 16, verso 31, que está en el Nuevo Testamento, Hechos 16, 31, que dice, si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Es casi la misma promesa. Aquí le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es increíble, pero también esta promesa se da, y es por eso que vamos a entrar al cielo, porque Dios nos ve justos. Pero ¿cómo vernos justos? ¿Qué es vernos justos? Dice que Cristo nos justifica. O sea, ante Dios podemos llegar justos a través de Jesucristo. Jesucristo es el que perdona nuestros pecados, el que nos limpia con su sangre y nos muestra justos delante del Padre. Somos justificados por la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Y le comienza a dar varias instrucciones, y donde
lo hace. En el verso 5 del capítulo 7 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Lo vuelve a repetir. ¿Y cuándo fue eso? ¿Qué tiempo fue ese? ¿Cuándo empezó a hacer Noé? Vamos a investigar un poquito más. En el verso 6 del capítulo 7 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Cuando tuvo 600 años, Noé, vino el diluvio. El número del hombre, el número 6. Vino en ese tiempo y se rayó de la tierra toda persona. Murieron aves, todo, pero se salvaron todos los que entraron en el arca con Noé. Verso 7: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Vamos a seguir esclareciendo en esta parte. Dice que a los 600 años de vida Noé vino el diluvio. También esclarece qué tiempo, cuándo y dónde. El verso 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así fue tan tremendo lo que ocurrió. Pero nosotros debemos saber que en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios está ordenando las cosas a partir del verso 6, dice: sepárense las aguas de las aguas, y las separó las aguas de las aguas, y hizo una expansión que la llamó cielo. Estas aguas que subieron en la parte superior es las que está hablando, las fuentes cayeron como cataratas del cielo, fueron abiertas y tanta agua descendió, y las aguas del abismo se rompieron, hizo como una erupción y salieron las aguas por todo lado, y se anegó toda la tierra. Se llegó a anegar, pero cubrió totalmente. Fue un diluvio de 40 días y 40 noches. En el verso 13 dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como del ganado, y de las bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Increíble, increíble. Ahí es donde sube 15 codos subió estas aguas. Es como 7 u 8 metros de alto sobre el monte Ararat, sobre el monte más alto. Las aguas subieron 7 u 8 metros, como calcular unos 3 pisos de un edificio encima. ¿Quién se podía salvar? Ningún hombre que se montara a un cerro o lo que sea podía salvarse. Este fue el terrible y grande diluvio. Ese diluvio conmovió el planeta Tierra. Y sabe que todo se movió.
El arca flotaba, pero por dentro había grandes movimientos. Y estos movimientos de tierra causaron un desorden interior, un desorden exterior. Los cielos comenzaron a moverse con toda tempestad y fuerza. Los vientos comenzaron a ser huracanados y se comenzó a sacudir la tierra. Y los montes comenzaron a caer y se abrieron grietas y empezó a cambiar lo que ahora conocemos como el planeta. Fue tremendo, Dios mandó esto, y ahí es donde va a acabar la dispensación de la conciencia. Dios había dado a la gente la oportunidad de que ellos solo utilizaran su conciencia para volver hacia Dios. Solo necesitaban reconocer que eran pecadores y que necesitaban la ayuda de Dios. Y Dios los hubiera ayudado y Dios los hubiera salvado. Noé fue una muestra clara de lo que Dios quiso salvarlos. Llegamos hasta este punto y aquí es donde vamos a hacer un corte, porque el siguiente programa hablaremos de los dinosaurios. Ahí hablaremos cómo pasó, qué sucedió con ellos, de cómo existieron, cómo eran ellos. La Biblia nos muestra algunos pasajes, claro que sí, y lo vamos a hablar en todo lo que es el siguiente programa. Y ahí vamos a acabar lo que es la dispensación de la conciencia. Ha sido un agrado enorme nuevamente poder enseñarte. He estado recibiendo correos de personas que preguntan para que un poco más les esclarezcamos. Otras personas me han llamado para alentar y decir: oh, qué lindo nos está enseñando y estoy empezando a leer la Biblia. Qué bueno, es importante. Comuníquese con nosotros y quiero bendecir su vida. Quiero desearle todo lo mejor y que Dios lo bendiga a usted, su familia. Y sabe que prepare su arca. Su arca es con Jesús para que se vaya. Que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.